Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, quiero hablarles hoy de una denuncia muy seria, muy grave, que fue publicada en las últimas horas por la tapa del diario La Nación de Buenos Aires, aquí en la República Argentina. Grave, por supuesto, como consecuencia del hecho denunciado, y grave también, y seria también, como consecuencia de quién es el autor de la denuncia, ¿no? Asunto que le confiere al tema una gravedad adicional, porque me refiero a Joaquín Morales Solá, el columnista político del diario La Nación. Vamos a hablar un poquito de Joaquín Morales Solá, para que ustedes tengan idea de quién es, por si no lo conocen, ¿no? Si no saben mucho de él. Enseguida vamos a contar una anécdota que conecta esta denuncia con un episodio que yo viví personalmente con Joaquín Morales Solá y Cristina Kirchner. Espero que Joaquín no se moleste mucho conmigo. Vamos a contar por qué razón es importante la denuncia y luego voy a finalizar recomendándole al presidente Milei, si es que me lo permiten, al menos un párrafo del libro más importante que está hoy en las librerías de todo el mundo, y me refiero a un libro que se llama Nexus, que es el último trabajo extraordinario del historiador y filósofo israelí Yuval Harari, ¿no? Una obra maestra, ¿no es cierto? Lo voy a contar al final. Hay una frase que me hizo acordar mucho al presidente Milei. Bueno, les recuerdo que Joaquín Morales Solá, el autor de la denuncia, nació en Tucumán en 1950 y es importante porque nació en Tucumán. Ahora les voy a contar por qué. Él comenzó muy jovencito, a los 16 años, trabajando para el diario La Gaceta. Luego pasó al diario Clarín al poco tiempo. Por supuesto, se convirtió con el paso de los años en el columnista político más importante que tuvo el diario Clarín en aquella época. Trabajó en Telenoche, trabajó en Telefe Noticias. Es actualmente conductor de un programa de televisión en el canal TN, que va los días lunes, que se llama Desde el Llano. Es actualmente columnista político, de hecho, el columnista político principal del diario La Nación. Él escribe los días domingo y los días miércoles, si yo no me equivoco. Ha recibido innumerables premios, de todo tipo de premios. Incluso recibió la distinción de ser caballero de la Orden de la Legión de Honor de Francia y caballero de la Orden de Isabel la Católica de España, nada menos. Escribió 4 libros muy interesantes. A ver, de memoria lo digo. El primero fue sobre Malvinas, muy interesante. Fue el primer gran libro sobre Malvinas que se escribió. Después escribió un libro muy interesante sobre Chacho Álvarez, otro sobre Fernando de la Rúa, y su último libro fue justamente sobre los Kirchner, ¿no? Un libro llamado Los Kirchner, la política de la desmesura, un libro muy bueno. Joaquín es actualmente presidente de la Academia Nacional de Periodismo, acaba de ser reelecto por sus miembros, yo integro esa academia, y allí impera, y lo veo esto hace tiempo, todas las reuniones que tenemos juntos, la autoridad y el respeto que genera Joaquín Morales Solá entre todos los colegas que integramos la Academia Nacional de Periodismo. Es algo determinante. Si le aparece Joaquín y cambia todo, ¿no es cierto? Es efectivamente alguien que genera esa autoridad y ese respeto por su trayectoria y por su persona, ¿no es cierto? Por lo tanto, Joaquín es hoy el autor de la denuncia que voy a comentar enseguida. Digamos, pongámoslo así, el decano de los periodistas políticos de la Argentina. Antes de meterme en el tema de la denuncia, que aquí la tengo, hoy me acordaba cuando pensé en este comentario, me acordé de una anécdota, ¿no? Muy interesante, que conecta mucho con el tema de la denuncia, que es la dramática relación del presidente Javier Milei con la libertad de expresión. Corría el año 2006, fin del 2006, noviembre, si no me equivoco, octubre, noviembre. Yo generalmente no hago esto durante la semana, pero ese día se jugaba un torneo de golf en un club en San Vicente, que era la despedida del golf profesional de Roberto Vicenzo, que murió unos años después, ¿no es cierto? Y que era, por supuesto, un personaje extraordinario, como Fangio, como Vilas, ¿no? Y yo fui invitado por Roberto Vicenzo a intervenir, a participar en ese torneo. Y fui, ¿no? Para mí era un gran problema ir a jugar al golf un día de semana, porque, por supuesto, yo trabajaba en la radio, en ese momento Radio 10, era muy complicado. Pero, por supuesto, tratando de ser Roberto Vicenzo,
efectivamente me fui esa tarde a San Vicente. Y en el medio de la tarde, promediaba el torneo con Roberto Vicencio protagonista, y me llama por teléfono el dueño de Radio 10, Daniel Haddad. Y me dice, mira, te espera Cristina Kirchner en su despacho en el Senado, que ella era senadora, faltaba un año para ser designada presidente por primera vez, a las 6 de la tarde. Y yo, ¿para qué? Yo, un poco fastidioso, ¿no? No, porque seguramente va a anunciar, te va a anunciar a vos y a 3 periodistas más su candidatura presidencial, que hasta el momento no se había confirmado. En esa época se discutía si pingüinos, si pingüinas, que yo, bueno. Entonces, Daniel habrá supuesto que esa convocatoria de emergencia era para anunciar privadamente o no a un grupo de periodistas su candidatura presidencial. Y yo le dije, mira, Daniel, yo no llego, estoy en San Vicente. Me dijo, no, tenés que llegar, que qué sé yo, te consigo un helicóptero. Me dijo, bueno, no, ¿sabes qué? Chao. Me fui en el auto, corriendo, ¿no? Porque por mi casa me cambié y me fui al Senado, ¿no es cierto? A las 6 de la tarde al despacho de Cristina Kirchner. Y cuando llego a la recepción del despacho de Cristina Kirchner, nunca había ido y nunca volví, me encuentro con 3 colegas. Con Eduardo Van der Koy, el columnista político principal de Diario Clarín, con un periodista de Página 12, cuyo nombre en este momento no recuerdo, ahora me voy a acordar enseguida, si es que me acuerdo antes de terminar el comentario, Joaquín Morales Solá y yo, los 4 sentaditos ahí en la antesala del despacho de Cristina Kirchner, mirándonos las caras, diciendo, ¿qué estamos haciendo acá? ¿No es cierto? Porque ninguno sabía que el resto habíamos sido convocados probablemente del mismo modo, de urgencia. Y todos dijimos algunas palabras, como por ejemplo, bueno, ¿qué nos dirá esta mujer? ¿Qué hacemos acá? ¿Anunciará la candidatura a presidente? ¿Por qué no lo hace en una conferencia de prensa? ¿Por qué nos llamó a nosotros? O de repente se abre el despacho y aparece una persona que nos hace pasar al despacho de Cristina Kirchner. Allí estaba el senador Pichetto y recuerdo un conjunto de gente que, ponerle que abanicaba a Cristina Kirchner y la trataba como si fuera Cleopatra, ¿no es cierto? Días antes de ese encuentro, ahora le voy a contar porque fue absurdo, Néstor Kirchner, presidente de la Nación, había acusado a Joaquín Morales Solá de ser cómplice de la dictadura militar por su condición de tucumano, periodista en La Gaceta, ¿no es cierto? Y te dijo de todo, cómplice de la dictadura, cómplice de Bussi, que el operativo Independencia, todo un disparate colosal, pero muy clásico, que como ustedes verán, continúa, esto estamos hablando del 2006, continúa hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Bueno, el motivo de la convocatoria, rarísimo, era para anunciarnos, ahora le voy a contar lo que le dijo Cristina Kirchner a Joaquín, para anunciarnos una modificación en el número de miembros de la Corte, porque Cristina, que estaba por anunciar su candidatura, había muchas sospechas respecto de que, como había una Corte de 9 miembros, había mucho lío para nombrar 2, como ocurre ahora, ¿no? Nada ha cambiado en Argentina, quería despejar las dudas anunciándonos en privado. Nunca entendí por qué a nosotros, que ella presentaba un proyecto para reducir el número de jueces de la Corte de 9 a 7, ¿no es cierto? Ahora, antes de conversar esta conversación, que después nosotros la contamos, yo la conté en la radio, Joaquín y Van der Koy la habrán escrito en sus diarios y Página 12 habrá hecho lo mismo, Cristina Kirchner lo enfrenta a Joaquín Morales Solá y le dice, Joaquín, le pido 1000 disculpas. ¿Por qué? Le dice Joaquín. Por las barbaridades que mi marido dijo de usted. En relación, por supuesto, que horas antes, un día antes, 3 días antes, Néstor Kirchner había acusado a Joaquín Morales Solá, por supuesto injustamente, de haber sido un cómplice, un actor prácticamente de la dictadura militar, ¿no es cierto? Por supuesto, Cristina Kirchner rápidamente olvidó las disculpas que le ofreció Joaquín Morales Solá porque al poco tiempo fue presidente y comenzó una persecución brutal contra los medios y contra TN, el canal efectivamente donde trabaja aún hoy Joaquín Morales Solá. Nada. La anécdota viene a cuento del hecho de que pocas cosas cambian en Argentina, ¿no es cierto? Aquella persecución es lo que denuncia Joaquín Morales Solá hoy en el Diario de la Nación. Y dice que, y acá vamos al tema de la denuncia, que la ofensiva final del presidente contra la prensa, es el título. Y relata un anuncio que hizo anteayer el vocero presidencial Manuel Adorni de incluir a los diarios
y a los diarios digitales en el régimen del IVA, naturalmente para fundirlo, ¿no es cierto? Volviendo para atrás con una ley que yo creo que había hecho en su momento Mauricio Macri, ¿no es cierto? Incluye esta iniciativa la obligación, perdón, la no obligación de los canales de cable de incluir en sus grillas los canales de noticias, que hoy están todos, ¿no? Los buenos, los menos buenos y los horribles, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos, yo diría, antes de seguir un poquito más con lo de Joaquín, que el presidente Milei ha pasado de los dichos a los hechos, ¿no es cierto? Él comenzó insultando periodistas, comenzó persiguiendo a Silvia Mercado, luego sugirió que los periodistas debíamos colegiarnos, no sé, para estar regulados por el Estado. Después empezó con los insultos, contra básicamente los insultos, agravios, acusaciones inverosímiles contra básicamente todos, aunque no todos, dice Joaquín. Y esto es muy interesante, porque el presidente Milei excluye de sus permanentes críticas y hostigamientos e insultos a los periodistas vinculados con el kirchnerismo. Eso podría ser un misterio o no. Yo sospecho por qué hace esto. Porque acá hay un juego, ¿no es cierto?, entre Cristina Kirchner y Javier Milei, ¿no es cierto? Un juego de polarización extrema, ¿no? Que lo estamos viendo todos los días. Bueno, cierro paréntesis. Pero me imagino que esa es la razón por la cual el presidente Milei, como su presidente Joaquín, no agravia, no persigue, no insulta a los periodistas integrantes de los medios de carácter kirchnerista, que los hay, ¿no es cierto? Bueno, dice Joaquín, si fuera cierto que Milei persigue desfinanciar al periodismo para terminar con él, entonces su figura en la historia quedará equiparada a la de Néstor y Cristina Kirchner. Estos también hurgaron todos los caminos para asfixiar al periodismo hasta terminar con él. Fueron 12 años consecutivos, la presidencia de los dos Kirchner, bueno, de Néstor y Cristina, y dice Joaquín, no lograron nada. Bueno, eso estaría bueno discutir si no lograron nada, algo por ahí lograron, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, vuelvo a mi comentario sobre esta denuncia, que es muy grave, ¿no es cierto? Es decir, es muy grave porque yo ya he comentado acá 400 veces que el capitalismo sin democracia no camina, ¿no es cierto? De hecho, los últimos premios Nobel de Economía fueron 3, fueron premiados justamente por conectar el progreso del capitalismo con el respeto a las instituciones y la libertad de expresión, ¿no es cierto? Y esta es la gravedad de la denuncia. Milei tiene como una cosa medio hemipléjica, ¿no es cierto? Él, en el concepto de capitalismo democrático, él solamente se quedó con el costado del capitalismo, ponele, ¿no? El resto, según Joaquín, no le importa nada, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, el presidente me parece que además aspira a sustituir el papel de periodismo profesional, que es naturalmente un obstáculo, ¿no? Es decir, ha sido un obstáculo para Trump, un obstáculo para Bolsonaro, es un obstáculo actualmente para el gobierno español, para Pedro Sánchez, que tan mal se lleva con Milei, pero que tan bien se lleva en esta materia, y es un obstáculo naturalmente para Milei como lo fue para los Kirchner, ¿no es cierto? Y su relación, la de Milei por lo menos, se limita hoy en día a una suerte de nuevo 678, ¿no? Compuesto por un grupo de periodistas que hacen, digamos, de bufones del presidente Milei. Y él aspira, decía recién, perdón, a sustituir al periodismo profesional e independiente por un conjunto de tuiteros anónimos y de youtubers jovencitos que tienen todo el derecho del mundo, por supuesto, a expresarse a través de YouTube, pero que no son periodistas profesionales, ¿no es cierto? Son, obviamente, periodistas, como se dice ahora, ¿cómo es el nombre? Periodistas militantes, ¿no? Que es un término contradictorio. O sos periodista o sos militante. Las dos cosas no van. Bueno, finalmente, me parece una denuncia muy grave, vuelvo al tema, muy grave, agravada por el hecho de que está presentada en estos términos por el decano de la prensa argentina hoy, que es Joaquín Morales Solá, y yo me acordé hoy de una frase que por ahí aplica en esta historia,
que está publicada en el comienzo de un libro extraordinario que aún no terminé de leer. Cuando termine, les prometí comentario, lo voy a hacer aquí en YouTube. Un libro de Yuval Noah Harari, que es probablemente hoy el intelectual más lúcido del mundo, el autor de Homo Sapiens, de ese libro tan maravilloso. Es un libro que se dedica a la información, a la historia de la información y a los peligros que encierra la inteligencia artificial, que es un tema aparte. Y es el libro probablemente más importante de los nuevos libros de estos últimos tiempos que está hoy en toda la vida del mundo. Es decir, no hay libro más trascendental hoy en día que este que se llama Nexus, ¿no es cierto? Bueno, en un tramo de Nexus, Harari, o Harari, como debe decirse, recuerda una anécdota de un poema de Goethe sobre un aprendiz de brujo, ¿no? Y esta es una frase que yo creo que sería conveniente que el presidente Milei la tenga en cuenta, lo lea. Sé que además de leer a personajes tan estrafalarios como Murray Rothbard, como Agustín Laje, lea a alguien del nivel de Harari, ¿no es cierto? Entonces, les leo textual, es simplemente una hojita corta. A ver, ¿dónde empiezo? El poema de Goethe, dice, cuenta como un brujo ya anciano deja su taller en manos de un joven aprendiz, Milei, a quien pide que en su ausencia, si el brujo se va, y le pide al aprendiz que se encargue de las tareas como traer agua del río, ¿no es cierto? El aprendiz decide facilitarse las cosas y recurriendo a uno de los conjuros del brujo, un hechizo, lanza un hechizo sobre una escoba para que la escoba vaya por el agua, ¿no? Pero el aprendiz no sabe cómo detener la escoba, que incansablemente trae cada vez más agua, lo que amenaza con inundar el taller. Presa del pánico, el aprendiz corta la escoba encantada en dos, con un hacha, ¡pum!, solo para ver que cada mitad de la escoba se convierte en otra escoba. O sea, ya, como el aprendiz de brujo no controlaba las cosas, procura cortar la espada, y como no entiende nada, convierte la escoba en dos escobas, ¿no es cierto? Ahora hay dos escobas, dice Harari, que digo, cita Goethe, encantadas, que inundan el taller con cubos de agua. Cuando el viejo brujo regresa, el aprendiz le suplica ayuda. Los espíritus a los que invoqué, ahora no puedo librarme de ellos, le dice el aprendiz al viejo brujo. De inmediato, el brujo deshace el hechizo y detiene la inundación. La lección para el aprendiz y para la humanidad es clara. Nunca recurras a poderes que no podés controlar. Bueno, la seguimos mañana.